Cuando uno habla de revolución, habla de algo nuevo, algo que no ha existido, no habla de un simple cambio. Y si es algo que no ha existido, ¿cómo imaginarlo, no? Hace poco tiempo un funcionario político, educativo de la Argentina, me hizo esta pregunta, ¿no? Dice, si uno llegara al gobierno y no hubiera un sistema educativo, ¿qué haría? ¿No? Porque uno llega al gobierno y se encuentra con un sistema educativo y empieza a emparchar, a torcer, a remar para un lado, para el otro. Pero si uno llegara y no hubiera un sistema educativo, ¿qué haría uno, no? Es una pregunta realmente, son esas preguntas que lo dejan a uno estupefacto, que lo dejan a uno sin palabras, ¿no? Y ese estado de no saber, ustedes como educadores saben que es el principio de cualquier aprendizaje. Si uno dice que sabe, no va a aprender nada. Si uno dice no sé, ahí empieza uno a aprender. Entonces, yo parto de la base de que no sé cómo va a ser la educación del futuro. Y todo lo que diga aquí son hipótesis, cosas que me gustaría, y en alguna medida nada más que proyecciones del pasado, que proyecciones de lo que conozco, y en ese sentido no tienen mucho valor. Pero sé que la educación del futuro es esto que estamos haciendo hoy y que lo que continuemos haciendo mañana. Y esa va a ser la educación del futuro y no va a terminar nunca. Siempre vamos a estar parados arriba de la educación del futuro. El tema es no quedarnos quietos. Si nosotros, una vez me decía Germán Doin, el director de la educación prohibida y que ahora dirige Rebo y que me mandó aquí, me decía, uno no sabe lo que va a pasar. Y yo le digo, si uno está en movimiento, las cosas van a pasar delante de uno, como cuando uno viaja en auto y mira por la ventanilla, y las cosas van pasando. Yo, en ese sentido, propongo que caminemos, que hagamos la educación del futuro con el diario trabajo, con la diaria actividad, cada uno en su lugar, y que no nos basemos tanto en teorías, ¿no? Si a mí me preguntan ahora en términos de decir cualquier pavada, ¿no es cierto?, cómo sería la educación del futuro, cómo lo haríamos, cómo haríamos un sistema educativo si no hubiera ninguno, yo diría, me iría allí donde está la gente, donde está el pueblo, y le diría, a ver, muchachos, chicas, ¿cómo quieren ustedes educar a sus hijos? ¿Cómo educarían? ¿Cómo están educando a su hijo en su casa? ¿Cómo quieren que eduquemos entre todos? Como siempre ha sido, que las comunidades educaron a sus pequeños y pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ocasiona una tensión, un problema, porque habiendo desigualdades sociales, uno también busca algo que unifique y que nivele y que corrija las desigualdades sociales. Yo sé que esto es de orden político y no lo puedo abordar aquí más que tangencialmente, pero en términos educativos, ¿cómo unificaría yo una educación que esté en manos de las comunidades? Y yo creo que la respuesta a eso es la respuesta que demos a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué educamos? Actualmente nuestra visión es que los sistemas educativos en general, y tal vez deba exceptuar de esto a Bolivia, que está con una nueva ley, con otros objetivos declarados, pero hoy en el mundo occidental e incluso oriental se sigue educando para formar recursos humanos, que es una forma de decir mano de obra para que sea útil a los intereses económicos, a los grandes intereses económicos y no al buen vivir del pueblo. También se pretende que, por lo menos en nuestro país, que los estudios secundarios conduzcan a la universidad, o sea, estudios superiores. Esto es una estupidez mayúscula, al menos en mi país. Yo siempre voy a hablar de mi país, no voy a cuestionar nada de su país porque no corresponde que un invitado hable de las cuestiones internas. Pero en mi país terminan la secundaria 100 alumnos, a fin de año en la universidad terminan de 100 alumnos que ingresan a la universidad, habiendo terminado la secundaria, a fin de año quedan 50. Y cuando termina la carrera quedan 5.
En algunos casos 3, en algunos casos 9, según la universidad, pero un promedio de 5. Entonces, pensar que el fin de la educación es formar universitarios me parece no solo una estupidez, sino que me parece de malas personas, porque van a condenar al otro 95% a la sensación de fracaso. Y no es así. Hay muchas formas de ser adulto, de valerse en la vida, de construir una vida desde el proyecto personal, familiar y comunitario de las personas. También la educación actual busca formar ciudadanos. Uno dirá, qué bueno, van a formar buenos ciudadanos. Pero los buenos ciudadanos que quiere la educación actual en general en todos estos países es ciudadanos que acepten el status quo de la sociedad tal cual se lo propone, no que sean agentes de cambio. Y finalmente transmitir la cultura, pero no la cultura que yo he visto caminando las calles de Ansaldo, no esa cultura que sirve al buen vivir, no esa cultura que ha mantenido la vida hasta el día de hoy. Estos platos tradicionales que yo he comido, estos alimentos que se cultivan, en la Argentina no los conocemos y ha mantenido vivo a este pueblo, y eso es una cultura que sirve. Ahora, la otra cultura es decirnos, hacernos creer, convencernos, vendernos una visión del mundo, decirnos cómo debemos ver el mundo, incluso naturalizar cosas que son horribles, como, bueno, a lo mejor me voy para otro lado, pero mencionarlo solamente, para mí, que una persona trabaje a sueldo para otro es horrible, es una forma moderna de la esclavitud. Entonces, bueno, hay tantas cosas que uno podría decir contra esto, y algunos tal vez estén a favor de todo esto, y es comprensible, porque se está haciendo al fin y al cabo, y algunos lo deben apoyar. Nosotros proponemos que la educación sirva para transformarnos, que sirva a cada uno y a todos, pero a cada uno para una transformación personal. Luego cada uno interpretará qué significa esa transformación personal, ¿no? Pero me parece importante plantearnos esto, ¿no? De que nos sirva, algunos dirán es para desarrollar nuestras capacidades, algunos le darán un carácter religioso de descubrir la fe. Nosotros personalmente pensamos que la transformación personal tiene que ver con comprender cómo siempre vivimos aislados en nuestros egos y que debemos salir de ese encierro para poder estar en contacto con la vida y con los demás de un modo real, ¿no? Si nos transformamos cada uno de nosotros, transformaremos la sociedad, porque la sociedad finalmente es lo que somos. A veces nos quejamos de los dirigentes, nos quejamos de esta sociedad, pero la sociedad es lo que somos. Más allá de que unos sean un poco más culpables que otros, la sociedad es lo que somos. Entonces nosotros proponemos una educación transformativa. Rescato aquí igualmente el concepto de educación transformadora de Paulo Freire, y no es que quiera diferenciarme de él, porque realmente fue de las personas que leí y admiré en mi juventud, y sigo leyendo y haciendo leer a mis maestros y admirando, pero le hemos cambiado el concepto de transformadora en el sentido que transformar nos parece que es algo que yo hago sobre otro, y en realidad la transformación es algo que tiene que surgir en cada uno. Entonces nosotros buscamos una educación que cree una condición, que cree un espacio donde la transformación personal sea posible, donde no uno adoctrine a otro, no uno manipule al otro en torno a su idea, sino que cree una condición de libertad, de riqueza, de todo tipo, para que esa transformación sea posible. Y le llamamos, a falta de otro nombre, educación transformativa. No sé si existe esa palabra transformativa, en realidad está utilizada en psicología también con otros sentidos, ¿no? Pero aquí tratamos de darle el sentido que acabo de explicar. Y si uno quisiera ponerlo de un modo más simple, en términos escolares, llamémosle, yo diría que este sería un buen propósito, en nuestra escuela este es nuestro propósito, que es ayudar a los alumnos a que se conozcan a sí mismos,
conozcan sus intereses, conozcan sus capacidades, las desarrollen, no le den importancia a las capacidades y a las cosas que no les interesan, las capacidades que no tienen y las cosas que no les interesan, que se dediquen a lo que les interesa y tienen capacidad, los desarrollen, hagan de eso un medio de vida, encontremos juntos la forma de hacer de eso un medio de vida, y todo esto con sentido social, no pensando exclusivamente en uno, sino también que uno vive con otros y que uno es con otros. Desde las alternativas, desde la educación alternativa, o por lo menos desde Rebo y desde las discusiones de Rebo y lo que vamos consensuando, donde no hay una voz única, vemos la situación actual de la educación en general como una situación de descontento. El video que veíamos los otros días mostraba ese descontento en los alumnos, en los padres, en los profesores, en los directivos, hasta los funcionarios de gobierno siempre están descontentos porque hay oposición aquí, porque los índices no dan, porque las estadísticas no satisfacen, los alumnos ni hablar. Hoy los alumnos cada día están más desconformes con un sistema educativo que incluso, no satisface porque no responde a la vida actual. Ustedes van aquí y les quieren enseñar lo mismo que en las ciudades. En las ciudades los contenidos que les enseñan los tienen en Google en el celular. Y aquí son contenidos que están aislados de la vida que viven. Entonces los alumnos, ni hablar, que no están conformes. Los padres no están conformes porque no le enseñan a sus alumnos, a sus hijos, como les enseñaron a ellos. Si la escuela incluso quiere modernizarse, los padres están enojados porque dicen, a mí no me enseñaban con esa libertad. Bueno, los maestros, profesores, no encuentran condiciones hoy en las aulas, encuentran violencia, encuentran desinterés, y hoy, al menos en Argentina, en Santa Fe, tenemos un 30% de ausentismo docente, del cual la mitad responde a razones psíquicas, ¿no? Psiquiátricas, por el estrés que les produce estar en esa profesión, ¿no? Que debería ser una profesión noble, de gozo. Nosotros estamos en este momento en una transición entre un sistema antiguo que no satisface y un sistema nuevo que estamos tratando de construir. En algunos casos, en otros países, las alternativas, y en este país incluso el propio gobierno intenta construir un sistema nuevo. Pero mientras tanto, estamos en el peor de los terrenos, que es el de la transición. La transición es el lodazal. En la transición uno no tiene la seguridad de lo viejo y lo nuevo todavía no está. Entonces, paciencia, como le pedía el padre los otros días al empezar este congreso, paciencia. Tengan en cuenta que estamos haciendo una revolución educativa y tengamos paciencia en el lodazal de la transición. Pero no nos quedemos quietos. La transición hay que entender que es el terreno de la disputa. Cada uno va a querer llevar esta transición para su lado, para sus intereses, ¿no? Pero también es el lugar donde se puede dar la construcción colectiva. Nadie sabe cómo va a ser la educación del futuro. El que quiera decir cómo va a ser está proyectando una idea del pasado. Tenemos que trabajar juntos y en la práctica la iremos haciendo. Este es un eslogan de educación para todos y para todas. Es un eslogan que circula al menos por Latinoamérica y hay organismos internacionales que lo están impulsando. En nuestro país se habla de esto, de educación para todos y para todas, y hay un problema, que se confunde la igualdad con la equidad. Entonces le dan a todos los mismos y realmente no todos precisan lo mismo ni quieren lo mismo. Entonces le dan un plan de estudio uniforme en todo el país. Aquí al menos he escuchado y he leído en la ley que admiten la regionalización, y eso está muy bueno. Se hacen agrupamientos homogéneos, donde todos tienen que tener la misma capacidad de aprendizaje, tener el mismo nivel de conocimientos, la promoción es graduada y el currículo es obligatorio. La vida no es así.
La vida real no es así. Esto genera repitencia, abandono, desinterés y desorientación. Al terminar la escuela secundaria no saben qué estudiar. En Argentina, los que terminan su carrera en el promedio han pasado por 3 carreras. O sea, empiezan una, la dejan, van a otra, la dejan, así. La repitencia en Argentina anda en el orden del 20 y pico, 30%, según los lugares, las provincias. Y el abandono anda también en esa cifra del 30%, porque abandonan los estudios secundarios, que hoy son obligatorios, pero antes que se implementaran ciertos planes especiales para que terminen el secundario, para los que abandonaron, los índices eran hasta llegaron a ser del 46%, o sea, prácticamente la mitad no terminaban. Escuchaba los otros días un video de Ken Robinson, en inglés, que nos hace reír en esos videitos de TED en internet, hablando de educación, y decía que en Estados Unidos el 60% de los alumnos secundarios no terminan la escuela secundaria. En países como Francia la repitencia es del 40%, o sea, más exigencia, más repitencia, ¿no? Y en países como Finlandia la repitencia es del 2% solamente. ¿Por qué será? Porque están haciendo una educación, como luego vamos a ver, que individualiza a cada persona. Sé que aquí, para que se mantengan los jóvenes en la secundaria, hay un bono, ¿no? Hay un dinero, algo que se les da. En Argentina también se está apelando a algún tipo de subsidio, y está bien, pero lamentablemente también tenemos que pensar que estos jóvenes no tienen que sentir que están perdiendo el tiempo y que lo están canjeando por un dinero solamente, sino que están llevando a cabo aprendizaje importante para su vida, ¿no? Nosotros proponemos cambiar un poco el lema y decir de educación para todos, pasar de educación para todos y para cada uno, ¿no? Esto hoy se podría hacer, incluso ya hay personas que están investigando y proponiendo, por ejemplo, recorridos de aprendizaje personalizado, que tal vez no sea lo más de lo más, pero que cada alumno pudiera hacer un recorrido de aprendizaje sin repitencia, que tuviera un plazo de tiempo para cumplirlo y lo pudiera recorrer por aquí o por allí. ¿Entienden más o menos cómo sería esto, no? Por ejemplo, todo contenido de la secundaria en 5 años o 6 años, creo que es aquí, en Argentina son 5 años, pero haciendo el recorrido como mejor les plazca, y que incluso podría habilitarlo a que algunas materias se prioricen y otras se dejen de lado, ¿no? Pero para esto es fundamental, otra vez, ayudar a los jóvenes a conocer sus intereses y capacidades y que ellos puedan determinar ese recorrido de aprendizaje. Esto para nosotros siempre es lo fundamental, ¿no? Porque si no, es una nueva imposición que viene de afuera. Si aceptamos la diversidad humana, y creo que en eso podemos aceptar que somos en derecho y demás, somos iguales, pero que somos diversos al mismo tiempo, por lo tanto la diversidad de aprendizaje es algo que el sistema educativo debe aceptar y debe dar a los niños, niñas y jóvenes la libertad de aprender a su tiempo, que cada uno aprenda a su tiempo, ¿no? Que todos tienen que llegar a fin de año sabiendo lo mismo. Unos van a demorar más, otros van a demorar menos. Que aprendan aquellas cosas que a ellos les interese. Es típico en la primaria que viene un niñito, una niñita y dice: señorita, y viene con un tema. Y la señorita le dice: bueno, pero tranquilo, fulanito, porque hoy vamos a ver otra cosa. Eso lo veremos luego, y ese luego no llega nunca. Y también el derecho de no aprender lo que no le interesa aprender. Esto parece una barbaridad, pero obligando a los niños, niñas y jóvenes a aprender lo que no les interesa aprender, estamos ejerciendo una violencia sobre su mente y sobre su voluntad de aprendizaje. Y esto es algo que, bueno, cada uno puede estudiar un poco más.
el biólogo chileno Humberto Maturana dice: si alguien quiere aprender algo, lo hará. Y si alguien no quiere aprender algo, no hay manera que lo haga. Podrán lograr que repita lo que uno dice: a ver, repetime esto, y lo repite. Yo veo, esto lo agregué estando aquí en Bolivia, en El Salto, y digo, la libertad que ofrezco yo de elección a los alumnos de mi escuela, ¿cómo se aplicaría aquí? Aislado en las montañas, donde hay una riqueza ancestral, pero al mismo tiempo hay una pobreza respecto al conocimiento de lo que está ocurriendo aquí nomás en Cochabamba. Entonces, yo creo que hay que encontrar la manera de brindar a todos y a todas, a todos los alumnos y alumnas, las mismas o similares experiencias de vida que están teniendo otros jóvenes en otros lados. ¿Verdad? Yo hoy hablaba de jóvenes con celulares, con internet en sus bolsillos, y aquí no hay nada, no hay ni internet. Yo estoy sin internet, estoy con una abstención grave de internet desde hace 3 días. No, la verdad que ni me acordé que existía internet, porque he estado aprendiendo tantas cosas. Pero entienden lo que quiero decir, ¿no? Un profesor me contaba ayer de una experiencia muy linda donde, para resolver unos problemas, propuso cargar a los alumnos en un bus, en un colectivo, y llevarlos a la ciudad a conocer, y que eso resultó muy productivo en términos de conducta y demás. Ampliar el horizonte. Pero ahí también me encuentro yo con otra pregunta. ¿Los van a atrapar? ¿Los va a atrapar la sociedad de consumo? Entonces ese proceso educativo va a tener que ir unido a un gran esfuerzo de trabajar valores y trabajar reflexión y trabajar, ¿no?, sobre esto de cómo me mueven interiormente, a mí me condicionan y me manejan y me llevan de la oreja a través de esas cosas que un día llegarán: internet, y bueno, la televisión y las marcas y lo demás, y que podamos pasar de largo riéndonos de todas esas ofertas estúpidas que pretenden querer hacernos creer que son importantes para nuestro buen vivir, ¿verdad? Esa es una tarea mayúscula que yo solamente le he visto la puntita estando aquí, y que bueno, seguramente va a ser el trabajo de ustedes, y yo, si pudiera colaborar con algo a la distancia, lo haría. Aunque no podamos saber cómo es la educación del futuro, uno puede un día sentarse, bueno, nosotros nos sentaríamos a tomar mate, ¿no es cierto?, aquí, no sé, a tomar un té de coca y imaginar una nueva escuela. Yo diría que tenemos que pensar escuelas a escala humana, desde la cantidad de alumnos, no solo la cantidad de la escuela total, porque yo puedo tener una escuela de 1000 alumnos y pongo 5 directores, y entonces cada uno se ocupa de un grupo de 200 alumnos y puede conocer a todos y a cada uno. Yo en mi escuela conozco los detalles de vida de cada uno de los 110, 120 alumnos que tenemos. Sé si tienen una mascota, si no la tiene, si la tía está enferma, sabemos todo. Pero para eso hay que hacerla a escala humana, ¿no? También es importante, y también ayudaría a esto otro que decíamos hoy, ¿no?, de tener experiencias similares, que la escuela sea un lugar lindo, un lugar donde den ganas de ir hasta en lo físico. El pedagogo italiano Francesco Tonucci decía esto, ¿no? Las escuelas, dice, hay niños, y miren que lo decía de Italia, no lo decía de El Salvador. Dice, hay niños que viven en hogares muy pobres, en lugares horribles, dice. Y entonces ir a la escuela, wow, es como entrar a otro mundo. Y eso amplía también su horizonte de vida. Si el chico participa durante muchas horas del día, 4 horas, 5 horas del día, de un ambiente donde eso, hasta comer se come con utensilios de otra manera, donde la comida se le presta atención,
donde se habla de los valores nutritivos, donde se va ampliando ese mundo, ¿no? Ese chico viene con otra visión. Yo doy un ejemplo muy simple y a lo mejor muy personal, ustedes me disculparán, pero yo me crié en el centro de la ciudad de Santa Fe. Mi padre era comerciante, pero era una casa viejísima que alquilaban, muy vieja, y para llegar, a pesar de que estábamos en el centro de la ciudad, para llegar al baño debíamos cruzar un patio. En invierno esto era bastante complicado. Y yo me crié así, sin bidet, cruzando el patio para ir al baño. Luego que me fui de mi hogar, donde era así, empecé a alquilar una casa y otra, y me encontré que tenía los baños adentro, que algunas tenían bidet, y empecé a cambiar mis pretensiones respecto a un baño, ¿no? Yo antes, si pensaba en un baño, pensaba en un baño en algún lugar, usando algo, y con un excusado, y eso era suficiente. Luego ya quería un baño adentro de la casa que tuviera bidet. Cuando pude hacerme una casa, le hice un baño adentro con bidet. Y más adelante dije, pero tengo otro baño así que acá le voy a hacer una puerta y voy a tener un baño en suite con mi dormitorio para poder moverme. Y fui cambiando mi horizonte respecto a algo tan simple como un baño, ¿no? Entonces, si la escuela pudiera ser un baño diferente para los niños, ¿no? Si la escuela pudiera ser un ambiente donde se viva de otra manera, donde las relaciones sean otras, seguramente esto también se trasladaría algún día a vivir en el hogar, ¿no? Y si no es así, si no puede ser así, al menos se va a trasladar a la vida futura de estos niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Bueno, ustedes ven ahí también espacios de tranquilidad y de silencio. Nosotros entendemos que no todo tiene que siempre estar ocupado en las escuelas. Recuerden que los griegos le llamaban escoria a un lugar de descanso, ¿no? de ocio, de descanso. En el aspecto más político de la escuela, creo que hay que descentralizar, darle autonomía, que elaboren su propio proyecto educativo y que esto se haga con la participación de la comunidad. Supongo que aquí esto debe ser posible con la nueva ley. En Argentina, en ese sentido, se pretende volver a manejar todo desde el Estado bastante centralizado, pero tampoco les funciona y al final las escuelas hacemos lo que queremos y ellos no pueden evitarlo, ¿no? Proponemos que una escuela podría tener agrupamientos diferentes de alumnos, tal vez con plurigrados, pluriaños, secciones múltiples, donde los niños y niñas y jóvenes pueden estar mezclados con distintas edades, de acuerdo a sus preferencias, porque soy amiguito de aquel. Y luego veríamos como las escuelas rurales en Argentina, y supongo que aquí habrá experiencias similares, donde nos las ingeniamos a trabajar en aulas heterogéneas, dando distintos trabajitos a distintos grupitos, los agrupamos, ¿no? Y dándole libertad de elección, porque total, lo que el niño no aprenda hoy, lo aprenderá mañana, y hoy lo está aprendiendo aquel, y podemos ser flexibles, al menos en la primaria esto es fácil de hacer. Y también tener horarios flexibles, si bien necesitamos ciertos horarios mosaicos a veces por organización, también poder ser un poco más flexibles sin ser irresponsables, ¿no? Centrar el aprendizaje en el alumno, no en la currícula que manda el ministerio, sino lo que el alumno quiere aprender, ¿no? y cómo lo puede aprender. Y sobre todo, bueno, esto de la relación entre profesores y alumnos, nos referimos al vínculo. También Humberto Maturana, el biólogo chileno, dice que el aprendizaje es aquello que ocurre en el vínculo entre dos personas. En este caso, a uno le llamamos alumno y al otro maestro, ¿no? Pero es lo que ocurre en el vínculo entre dos personas. Y en ese vínculo el maestro también aprende, claro, como decía el buen Paulo Freire. Implementar un progreso permanente sin repitencia no es algo imposible si trabajamos en aulas heterogéneas. Es muy fácil de hacer. Una escuela donde haya libertad y orden. A veces la gente cuando escucha que en mi escuela hay libertad dice, uy, el orden y la disciplina. En nuestra escuela no hay desorden, es una escuela ordenadísima y hay una libertad total.
A mí me parece que la libertad es muy amiga del orden y que el orden quiere la libertad, ¿no? A mí me consultaban unas personas sobre qué pasa cuando los chicos entran en esa cosa infernal de bullicio y que no se puede hacer nada. Y yo les digo, y bueno, posiblemente algunos quieran irse afuera a hacer otra cosa. Si los dejan, van a ver cómo todo se tranquiliza en el acto. ¿Entienden? Es decir, somos nosotros, con nuestro deber ser, con nuestra imposición de tiempo, de espacio y de actividades, los que generamos el conflicto. Pero si los dejamos en libertad, ellos se equilibran. Ustedes observen, los que son profesores de secundaria, que las cosas están bárbaras, tan geniales, hasta que llegan ustedes. Es decir, ¿no es cierto? Puede haber bullicio, pero está equilibrado. Pero el desorden se produce cuando ingresa el profesor y pretende incorporar un orden diferente a ese natural que había entre los alumnos y alumnas, ¿no? Sí, no estoy criticando a los profesores, sino que el profesor va con un mandato que es ajeno a lo que está ocurriendo. La resolución pacífica del conflicto, bueno, yo sé que aquí se han hecho talleres ayer, ¿no es cierto? Y qué bueno poder poner estos temas de resolución pacífica de conflictos, ponerla en estos programas de formación docente, ¿no es cierto?, en el Profocom. Y buscar regímenes escolares, reglamentos escolares o como se les llame, que no aplique sanciones y donde ante situaciones conflictivas busque soluciones de bien para todos y hasta a veces se supera y se va más allá y se logra un plusvalor, ¿no es cierto? Cuando hay un conflicto uno logra que las dos personas queden contentas, satisfechas y además hemos aprendido algo que nos llevamos cada uno. Todo esto, el marco para todo esto tiene que ser un funcionamiento democrático, ¿no? Donde los profesores nos bajemos de la tarima, nos bajamos al mismo nivel de los alumnos, donde la autoridad tenga que ser funcional, que siempre las reglas tengan un motivo real, práctico, funcional, que se atienda a la diversidad, que se trabaje en forma colaborativa y que se elimine la competencia de todas las actividades escolares. Yo diría que hay que eliminarlo hasta en las notas, desde ya los cuadros de honor y también en las prácticas deportivas. No hacer concursos que rivalice uno con otro, ¿no? Y esas cosas. Esto normalmente yo en algunas charlas le doy un desarrollo bastante largo que está destinado a mostrar cómo en la escuela pública de gestión estatal se pueden aplicar muchas de estas cosas porque no está realmente prohibido innovar en la escuela pública. Y a veces somos nosotros mismos, los educadores, los que nos ponemos esos límites. O sea que gran parte de esto ustedes pueden repasarlo, después lo vamos a subir a internet cuando volvamos a Argentina, así que pueden visitar nuestra página, que ya la han visto por ahí, después la van a ver de nuevo, y busquen por allí o nos escriben, les decimos dónde bajarlo, ¿no? Pero no está prohibido innovar significa que ustedes pueden llevar esta práctica a la escuela pública de gestión estatal y empezar a aplicar lo que sí se puede y no estar quejándose de lo que no se puede. Igualmente creemos que la educación del futuro, de mañana, del pasado mañana, tiene que ser una educación distribuida, que no esté concentrada solamente en la escuela, que distintos lugares de la sociedad, organizaciones sociales, también cumplan una función educativa y que vayan, no sé si reemplazando a la escuela, pero complementando o ampliando lo que la escuela hace, ¿no? Como, bueno, lo que ustedes ven allí, ¿no? Bibliotecas, clubes, organizaciones civiles de cualquier tipo. Hay un fenómeno que nosotros observamos en Argentina, que no sé si acá se utilizan esas expresiones, pero cuando uno va a un restaurante en Argentina, a veces hay un cartel que dice menú del día, y eso es lo que ofrecen ellos, el plato del día. O si no, uno pide la carta, pide un listado con los alimentos que se venden ese día y
Muchas gracias. Y entonces uno elige lo que quiere comer. Entonces, una cosa es comer el menú del día y otra cosa es comer a la carta. El menú del día en las escuelas es lo que manda el Ministerio de Educación, lo que el docente toma y lo aplica en el aula, y el alumno debe callarse la boca y comerse el plato del día. Y la educación a la carta, ¿cómo la hace? La educación a la carta, las clases medias, que tienen un billete o un peso en el bolsillo, van y en contraturno mandan a su hijo a la academia de danza, de inglés, de música, etc. Y se hace un recorrido de aprendizaje a la carta. Entonces yo digo, si queremos resolver desigualdades, porque esto funciona, esto está buenísimo, que cada uno pueda ir a aprender lo que quiere aprender, es algo que yo sostengo y defiendo, pero ¿cómo hacemos con los sectores que no pueden? Entonces ahí está bueno eso de la educación distribuida, donde los chicos puedan ir a hacer eso al club, a la parroquia, a distintos lugares, y el Estado apoya eso. El Estado tendría que ir mañana a las comunidades y decir, a ver, ¿qué pueden enseñar ustedes de interés para su comunidad? Para que su comunidad pueda hacer también una educación a la carta sin pagar, ¿no? Esa es la idea. Bueno, en ese sentido, impulsar y apoyar iniciativas que surjan de la comunidad, ¿no? Que aquí en Bolivia veo que eso es muy posible por la nueva ley. ¿Y qué pasa con los maestros, con los educadores en una escuela nueva? Nosotros vemos que el mismo sistema educativo que promueve la competencia entre alumnos, promueve la competencia entre educadores, entre docentes, entre maestros, entre profesores. En Argentina eso se llama escalafón, no sé cómo se llama acá, pero se llama igual. Bueno, esa palabra horrible que suena calefón, los pone a uno corriendo para ganarle al otro, juntando papeles, cursos, cosas, ¿no? Y no debería ser así. Hay países, como Finlandia nuevamente, donde los puntajes, llamémosle así, donde el mérito del educador está en el trabajo del centro, en el trabajo de equipo, donde uno tiene más puntajes y la escuela completa logra un mejor resultado. Entonces el trabajo ya no es de uno contra el otro, sino que es colaborativo para lograr mejores resultados, ¿no? Y la otra cuestión que me parece que es crear mejores condiciones laborales que permitan desarrollar la vocación del maestro. Hoy, por lo menos en Argentina, y creo que aquí también, la mayoría de los educadores han tomado el trabajo de educar como un trabajo para ganarse la vida, porque ven muy difícil hacer lo que aprendieron, lo que les enseñaron y aprendieron y amaban hacer, hacerlo en las condiciones en que se presentan luego las clases, ¿no? Entonces, paulatinamente van relegando eso y van diciendo, y bueno, no se puede, pero de algo debo vivir y vivo de esto. Entonces nosotros queremos que puedan desarrollar su vocación, y esto se va a dar en un cambio en el vínculo con los alumnos, que puedan entrar a la clase y encontrarse con amigos, que los alumnos sean sus amigos. Claro que esto es difícil si un profesor tiene 600 alumnos a la semana en lugares diferentes, repartidos en 5 lugares. No pueden conocer ni sus nombres. Necesitamos educadores de centro, educadores que tengan todas sus horas en un mismo lugar. Bueno, hay que trabajar para eso, ¿no? Pero quiero decir, esta nueva educación tiene que devolverle al docente la posibilidad de que su trabajo sea la realización de aquello que eligió como su vocación, porque es una vocación, por otro lado, muy noble. Que a veces se cuestionan las experiencias educativas alternativas como cositas que ocurren ahí al margen del sistema y que solo sirven para grupos pequeños de la población, para pequeñas élites de algún tipo, no élite necesariamente en términos de mucho dinero. Nosotros entendemos, incluso así fue el caso nuestro, que a veces los padres queremos
en la transición, en esta transición entre un sistema viejo y uno que todavía no llega, queremos hacer otra cosa que una palabra que me parece que hay que incorporar a nuestro léxico educativo, que es el salvataje. Es decir, yo como padre no quiero esperar a que 20 años que la educación cambie. Yo quiero que mi hijo se eduque de otra manera. Y entonces, si tengo iniciativa y capacidad de gestión, me junto con otros padres y me pongo a hacerlo, ¿no? Nosotros hicimos eso para nuestro hijo menor, y luego, ustedes saben que los mismos padres de la escuela en los primeros años nos preguntaban qué íbamos a hacer cuando nuestro hijo terminara la escuela. Pensaban que, claro, como habíamos hecho la escuela para educar a nuestro hijo, la íbamos a abandonar. Y no solo no la hemos abandonado, cada vez estamos más entusiasmados porque vemos que esto a nosotros nos ha cambiado profundamente toda esa vida tan rica de una escuela, y hoy la posibilidad de salir y encontrarnos con otras personas en otros lugares tan distintos y que sin embargo siempre compartimos las mismas problemáticas humanas, que son las mismas presentadas de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, las experiencias educativas alternativas no siempre son una cuestión de élite, una cuestión, ¿no es cierto?, de apartarse de la sociedad, sino que por el contrario, buscan una solución inmediata, pero también nosotros decimos que deben enmarcarse en un proceso global, ¿verdad? Porque incluso hoy muchas de las propuestas que aparecen son antagónicas, igual que lo que ocurre hoy con la nueva ley, ¿no?, que cada uno pugna para su lado. Fíjense que hoy tenemos desde gente que quiere educar en su casa a los chicos, gente que directamente no le interesa educarlos ni en su casa ni nada. Hay espacios educativos informales donde los chicos van prácticamente a jugar o a aprender algunas artes plásticas o música. Y bueno, escuelas alternativas autorizadas. En Argentina hay bachilleratos populares. Y también hemos visto muchas innovaciones que se van dando en escuelas públicas de gestión estatal, ¿no? Y todo esto, estos cambios apoyan algunos en pedagogías muy antiguas, como puede ser Montessori, Waldorf, y también Pestalozzi, y bueno, y todo lo que nutre el aprendizaje de un docente moderno, actual, quiero decir, de hoy. Yo creo que muchas de estas pedagogías que nutren a las alternativas también nutren al sistema educativo convencional, solo que es difícil aplicarlo en el contexto en que se dan las clases hoy en día. Pero, por ejemplo, la última gran revolución educativa data de principios del siglo pasado, ¿verdad? Aquello que se llamó la escuela nueva, de donde viene la educación activa, ¿no? Y esto ya está presente en la educación de hoy, en los programas de los profesores y demás. Que luego se pueda hacer es otra historia, porque hay que cambiar las concepciones que están presentes también en la sociedad. A veces son los mismos padres los que piden aprendizajes más tradicionales, ¿no? Bueno, también aparecen cosas nuevas, cosas que la verdad yo no sé si persistirán en el tiempo o no, pero las transiciones son así. Hay que permitir todo dentro de lo legal y lo legítimo humanamente, y luego ver que cada uno juegue su juego, que nos apoyemos entre todos, y algunos quedarán en el camino y otros quedarán y formarán parte de la educación del futuro, y etcétera, ¿no? Como ya ha ocurrido antes con otras pedagogías. Pero sí nos parece que la educación del futuro no va a ser única, central, ¿no?, centralizada como es hoy y una sola, sino que va a ser diversa y distribuida. Hasta el propio Howard Gardner, que es el creador de las inteligencias múltiples, dice que debería haber al menos 6 tipos de escuelas, 6 tipos de ofertas educativas, por ejemplo, escuelas por el arte, escuelas por el trabajo, ¿no?, y que cada uno pudiera optar. Y esto lo dice Howard Gardner, que es un hombre de Harvard, que es un hombre que es del establishment de Estados Unidos, o sea, no es un revolucionario que quiere la revolución educativa. Entonces, la educación del futuro va a ser diversa,
decimos nosotros, proponemos, diversa, distribuida, como decíamos hoy, en la sociedad, como le gustaba decir al sociólogo Iván Illich, ¿no? Que lo trataban de loco en su época y ahora está el actual. Y que sea fruto de un proceso de construcción colectivo y que no se detenga nunca ese proceso de construcción colectiva, para que sea transformativa también, que tenga una esencia de transformación en sí misma, para que no se haga vieja, ¿no? Porque si no, en unos años lo que pongamos ahí ya va a ser antiguo. Y el Estado debería permitir, apoyar, alentar esta iniciativa, porque es una forma de tener laboratorios de lo posible distribuidos por todos lados. ¿Entienden? Con el esfuerzo de la comunidad y con el dinero del Estado, pero el mismo dinero que gastaría para educar a ese niño, niña o joven en otro lado, y logran hacer un gran laboratorio pedagógico de investigación en la práctica y en pequeñas dimensiones, que no arriesga tanto tampoco, porque tampoco podemos ponernos a ensayar con 1 millón de alumnos. Entonces a mí me parece que es sumamente interesante para el Estado, ¿no? Ni hablar que para el Estado debería ser interesante, aunque sea llevarse los votos de esta gente, ¿no? Esto es una tentación política más bien. ¿Por qué dejar afuera a los que quieren una educación alternativa, ¿verdad? Bueno, quienes formamos parte de todo ese movimiento de educación alternativa, actualmente estamos nucleándonos a través de REVO, que es lo que surge luego de la película La Educación Prohibida, que cuestionó este sistema y mostró muchas experiencias. Ustedes pueden buscarlo allí en www.revo.org y allí van a encontrar, entre otras cosas, mucha información, muchas historias y artículos de interés, pero van a encontrar este mapeo. Ustedes pueden, por ustedes mismos, ingresar allí, los que tengan experiencias educativas, aunque sean pequeñas. Yo acá, con cada uno que hablo, me nombra 3, por lo menos, que conocen. O sea que debe haber cientos, ¿no? Y sin embargo no están mapeadas. Mapearlas permite conectarse, hacer una red, ¿no? Entonces, si alguien ingresa aquí y se quiere mapear y no sabe cómo hacerlo, puede escribirnos a nosotros, bueno, no sé si lo tengo por allí, no está acá, info@lasicilia.org, ¿no? Nuestra página es www.lasicilia.org y nuestro mail es info@lasicilia.org. Es fácil de recordar. Algunos ya les he dado la tarjeta. Bueno, y ahora, brevemente, quisiera contarles, mostrarles un poquito cómo es nuestra escuela, muy rápidamente. Algunos ya lo han visto en los talleres, así que lo voy a hacer muy rápido. Ahí, esa foto que ustedes ven es una típica asamblea nuestra al aire libre. Y esta es una foto de los alumnos al finalizar el año pasado. Son 120 más o menos en este momento. Arrancamos con unos 110, pero ya andamos en 120. Nuestra escuela está ubicada muy próxima a la ciudad de Santa Fe, en una zona rural. Santa Fe está de Buenos Aires a unos 500 kilómetros al norte. Es una zona llana, con ríos por todos lados. Estamos en el litoral argentino. Pasa ahí cerquita nuestro el gran río Paraná, ¿no? Esta es una vista aérea de la zona donde está emplazada. Lo que está coloreado es el predio de la escuela. Unos años atrás, hoy hay más árboles y más construcciones, ¿no? Hoy desde arriba, desde Google Earth, se ve así, ¿no? Donde todas esas construcciones son los edificios donde se dan clases o donde se realizan actividades. Y fíjense el arbolado, que cuando nosotros llegamos, hace 25 años en realidad, o más, no había nada, no había ni un solo árbol. Todos esos árboles han crecido en este tiempo. Esta es una vista de la escuela, el salón de usos múltiples. Vayan prestando atención a los niños, niñas y jóvenes que están libremente distribuidos, ocupando espacios. Ahí ese espacio lo recuperamos en una construcción vieja, abandonada,
El predio total tiene 4 hectáreas y bueno, allí funciona el atelier, que sería donde se hacen las artes plásticas. Esto también fue un lugar de artes plásticas, pero hoy es un Zoom, o sea, salón de usos múltiples, no sé si aquí se llama así, dedicado a actividades artísticas, pero hoy más que nada de movimiento. Educación física, yoga, teatro, expresión corporal. Esto era un quinchito que todo lo vamos aprovechando. También tenemos construcciones nuevas, ¿no? Pero esto fue recuperado. Actualmente un aula de música que han pedido los alumnos, tener una aula de música y dejan sus instrumentos y pueden ir libremente en cualquier momento, pedir la llave e ir a tocar, practicar. Esta es la cocina, el comedor, otras vistas de la huerta. Los alumnos aquí se agrupan, como yo hoy proponía, en forma socioafectiva, en grupos heterogéneos de edades diversas, sin que importen sus capacidades de aprendizaje ni sus conocimientos. Resultan aulas heterogéneas en el sentido de aprendizaje, pero homogéneas en el sentido afectivo. Son grupos de amigos, del orden de 10 alumnos en primaria. En secundarias de 15, pero ya van a ver luego lo que pasa, ¿no? Los agrupamientos son flexibles, pueden inclusive trasladarse los alumnos de un lugar al otro con acuerdos de los maestros en primaria, tomar clases en otro grupo, no precisan estar siempre en la misma aula con la misma maestra. Los educadores somos más o menos unas 25 personas para un total de hoy 100, 120 alumnos. Tenemos de estas reuniones permanentemente. Y bueno, un día en la escuela empieza con la llegada de los alumnos, ahí están llegando los más grandes que llegan en un colectivo o bus, dejan su calzado para entrar al salón de usos múltiples descalzo donde hay alfombras, nos sentamos en círculo y permanecemos en silencio 15 minutos. Esto deben ser 5 segundos lo que hice, así que 15 minutos es una eternidad, ¿no? Pero es notable cómo ellos hoy lo disfrutan. Años atrás se resistían un poco, ¿no? Y algunos no querían. Hoy no es obligatorio y sin embargo van igual. Luego comienzan las actividades, en la primaria cada uno con su maestra, en grupos pequeños, ahí está la maestra jardinera, esa maestra lleva 23 años en nuestra escuela y está de ánimo y de carácter como el primer día, hablando de esto que hoy se llama del desgaste docente, ¿no? Bueno, los niños, distintas actividades, distintos formatos de agrupamiento, incluso las aulas son diferentes. Este niño, por ejemplo, está dibujando mientras los compañeros hacen otras cosas, incluso alguien allí está con un instrumento. Se pueden dar situaciones de aprendizaje diferentes al mismo momento en la misma aula. Bueno, los chicos están contentos. Aquí han invadido, niñas más grandes han invadido la casita de juego de los más pequeñitos, ¿no? Pero bueno, a veces los dejamos también. Esto, bueno, lo que intenta mostrar es que, bueno, ahí quedó tapado arriba, pero que tenemos todas en oferta están todas las materias y algunas más, ¿no? Porque ahí van a ver por allí abajo, porque se sostienen hasta talleres literarios, mundo natural y cultural, o autoconocimiento, ¿no? Pero cuando ingresan los alumnos a la escuela les damos eso que sería, nosotros le llamamos el menú del día a toda esa grilla de horarios y ofrecimientos de materias, le llamamos, como explicábamos hoy, el menú del día. Es lo que la escuela le ofrece ese día como menú del día, pero él lo va a estudiar, lo va a ver, lo va a conversar con la tutoría o con los amigos y se va a armar, ahí abajo en ese otro papelito, se va a armar su propio horario, donde él va a hacer sus elecciones.
Fíjense que a pesar de que ellos podrían elegir no hacer nada, podrían elegir absolutamente estar 5 años de escuela secundaria sin ir a ninguna materia y salir con un título. Sin embargo, fíjense lo que ocurre ante esa oferta, que hay actividades que llegan al 100%. Las primeras son las más duras, son matemática, física, biología, o sea, las que son curriculares. Todas esas, miren, salvo excepción muy rara, no bajan del 70% de elección, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que los jóvenes en libertad no es que dicen, no, yo no quiero hacer nada. No quieren hacer nada cuando esto es obligatorio y cuando se da en un contexto de encierro, ¿no? Bueno, esto es muy interesante estudiarlo en detalle, estas estadísticas que siempre estamos haciendo, porque nosotros llevamos todo este control de elecciones por materias, las procesamos en computadora, hacemos bases de datos, llevamos un registro diario de asistencia a cada actividad, aunque en nuestra escuela no hay exámenes, no hay, prácticamente las notas son nada más que para cumplir con el ministerio, pero no hay repitencia, no hay exámenes, pero igualmente llevamos un control muy estricto para fines estadísticos y poder tomar decisiones. Entonces allí nosotros asentamos diariamente en cada materia, en cada módulo, en cada hora, anotamos los alumnos que han asistido. El alumno, nuestra escuela no tiene, si bien tiene horarios, no tiene campana, no tiene timbre. Entonces el alumno puede llegar normalmente tarde, puede levantarse e irse en medio de una clase. En medio de una clase tiene libertad de retirarse o ir al baño y volver, o irse y no volver. Entendamos que la actividad es optativa y no es obligatoria y nadie le va a poner una mala nota. Entonces esto da un clima de libertad impresionante y un nivel de aprendizaje extraordinario que uno no lo ve. No lo ve más que en una academia donde los alumnos se están preparando, y ni ahí, porque lo están haciendo forzados por un examen. Y estos lo están haciendo por interés, ¿no? Y a veces en esas clases hay 6, solamente 6, y a veces hay 30, ¿no? Nosotros ponemos para que dé un promedio de 15, pero a veces se agrupan de maneras, bueno, como ocurrió acá, ¿no es cierto? También que las elecciones hacían que fueran muchos a un lugar, pocos a otro. Bueno, también allí marcamos 4 aspectos de la conducta del alumno. Si bien no hay sanciones, no se le va a hacer nada, pero marcamos si es pasivo, si es colaborativo, si participa, si es molesto y hasta si es agresivo. Y en los últimos años no hemos puesto jamás un agresivo, pero se ve que cuando lo armamos esto, sí todavía había alguno. Porque nosotros vemos que los problemas que trae la libertad en una escuela se resuelven con más libertad. Esto lo hemos visto durante 24 años. Nosotros cuando estábamos en segundo grado, fuimos agregando un año por año. Entonces en segundo grado debemos haber estado en el 4º año, porque empezamos con 4 años de edad, 4, 5, y después empezamos primer grado, segundo grado. En el 4º año de la escuela no podíamos manejar el orden, porque queríamos que estuvieran en el aula haciendo las actividades del aula. Entonces le dimos la libertad de que fueran a hacer lo que quisieran. Y pusimos maestros afuera para el afuera. El afuera del aula era otra actividad. Y entonces convertimos el juego en una actividad escolar. Y convertimos lo que ellos querían en una actividad escolar, poniendo docentes donde ellos iban. ¿Entienden? Y se terminó el problema de disciplina. Se terminó. Y ahora cada vez que ponemos libertad aparecen otras cosas y las resolvemos con más libertad. Finalmente la última columna lo que evalúa es el interés. Si el interés está, se ve, si no se ve, si es fluctuante. Entonces en función de esto nosotros podemos aconsejar al joven o podemos aconsejar al profesor, porque esto la base de datos nos da de cada alumno como todas sus asistencias, de qué manera, y también lo puedo recuperar en la base de datos por materia. Y entonces le digo al profesor, che, he visto que acá se te han ido todos los alumnos, antes iban muchos, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Ocurrió alguna cosa? ¿Hay un problema en la relación? O a veces no van alumnos, entonces tratamos de que él presente la materia de otra manera.
que la haga como un taller, que la haga, bueno, lo vamos siguiendo, ¿no? Todo esto lo hacemos a los fines de seguimiento, evaluación, cambios, propuestas. Bueno, ahí hay un profesor en una clase de matemática, creo que era, no sé, de estadística, no sé de qué. Acá también están dando matemática, preparándose para ingresar a la universidad. Ese año esos alumnos pidieron más horas de matemática. A veces no, a veces no. Bueno, la que está parada es la profesora, vean qué joven que es. Acá están dando clases o de química o de matemática, porque esta profesora daba las dos asignaturas. Afuera, con un grupo muy pequeño, y hasta los que están tirados al suelo están tomando notas, están siguiendo la clase, ¿no? Arte, teatro, educación física, pero juegos colaborativos, no competitivos. Ahí tejían una telaraña. Tenemos también funciones de cine para presentar temas que nos interesa debatir. Acá se ha armado un grupo de música espontáneamente porque ahí no hay un profesor y la maestra jardinera ha llevado a sus pequeñitos, que seguramente alguno escuchó la música y quería ir a ver qué pasaba. Entonces conviven distintas edades. Ahí están trabajando estas jóvenes libremente, al aire libre, movidas por su interés. Solemos tener talleres de cocina, le damos mucha importancia a la salud y por lo tanto a la alimentación natural. Los alumnos también colaboran en la cocina, preparando unos platos. Tenemos nuestra huerta orgánica. Y bueno, a veces los alumnos proponen ellos actividades, como cuando querían, ahí están construyendo esta casita para los más pequeños, y les llamamos talleres autogestionados. Este alumno se dedica a la apicultura fuera de la escuela y quiso mostrarle a sus compañeros cómo era ese oficio que él hacía. Ese alumno ya egresó y se sigue dedicando, ha hecho su trabajo, su forma de vida a la apicultura, y los otros observan con interés, ¿no? Acá estos alumnos han decidido juntarse en un descanso o no, mientras otros están en otra clase a jugar al ajedrez. Este prefirió tomar un libro y sentarse a leer. Este muchacho es un gran chelista, toca el cello, ya egresó de la escuela y bueno, se propone ahora entrar en una orquesta sinfónica, se está preparando y está en un muy buen nivel. Bueno, también alumnos colaborando en la cantina, colaborando en la limpieza de la escuela también. Reuniones nuestras donde también hacemos reuniones de reflexión, no solo de tipo académico, ¿no? Sino de todo esto de plantear lo que es transformarnos y todas estas cosas. Ahí reunidos con los alumnos que siempre permanentemente van y quieren hablar de un tema de otro. Y acá estamos reunidos en una clase de autoconocimiento, en un taller de autoconocimiento con los alumnos, ¿no? Y el otro gran pilar, sostén de la escuela es la asamblea, ¿no? El autoconocimiento y la asamblea son dos cosas centrales. El autoconocimiento nos permite entendernos a nosotros mismos y a partir de ahí entender a los demás y también comprender de dónde surgen las cosas que hacemos, las cosas que sentimos. Bueno, damos a veces nociones, también generalmente nos manejamos con el diálogo en torno a sus intereses, los temas que ellos traen, pero cuando no traen ningún tema aprovechamos para introducir conceptos de inteligencia emocional, de neurociencias. Si ustedes vieran las cosas que saben estos chicos de todos estos temas, ¿no? Los manejan muy bien. Incluso tengo un alumno acá que me ha dado ya un ejemplo de su aprendizaje, ¿no? Porque yo acostumbro a veces con un grupo nuevo entrar y decirles en autoconocimiento, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces la mayoría me responde bien. Y la pregunta siguiente mía es, ¿y cómo lo saben? ¿Cómo sabemos que estamos bien, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empezamos a hablar cómo el cerebro percibe.
las tres formas de estar bien, del cerebro reptil, del cerebro mamífero o sistema límbico, del neocórtex, y cómo uno construye, digamos, la sensación del cuerpo, el otro de las emociones y el otro de los pensamientos. Y todo esto que parece complejo es entendido y tomado en la práctica, y luego cuando hay un conflicto uno ve la emoción, ve la reacción de la amígdala, ve cómo el neocórtex lo procesa de una forma o de otra, cómo el lóbulo prefrontal derecho le dice, vos dale, dale con todo, y este le dice, pará, hay otras maneras, busquemos otros modos, ¿te acordás que aprendimos otras estrategias? Y así, ¿no? Entonces, imagínense que a edades tempranas aprender todo esto en la práctica es genial, ¿no? Y entonces suelo andar caminando y aparecer un alumno y me dice, ¿qué tal, Ginés? Y le digo, bien, ¿y cómo lo sabe? ¿No? Y ayer me lo hizo un alumno de un taller a mí. Así que un muy buen aprendizaje, lo felicito. Bueno, eso es todo. No sé si quieren ustedes saber algo más. Si no, me despido de ustedes agradeciéndoles el haberme permitido compartir estos días, porque para mí ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora. Así que a las autoridades, a los padres escolapios y a todos ustedes, ¿no es cierto?, muchas gracias.